Saludos, profe. Bueno, vamos a contarle un poco de lo que han sido estos 30 años en Venezuela, que ha sido marcado por las transformaciones profundas, especialmente a partir de la llegada del presidente Hugo Chávez en 1999 y la continuidad de su proyecto político bajo la presidencia y el liderazgo del presidente Nicolás Maduro. A continuación vamos a revisar cada uno de los aspectos que usted nos marcó. Entonces vendría siendo el contexto social y político económico. En el 98-99 Venezuela vivía una desigualdad social y política. Esto generó el descontento popular, la implementación de políticas neoliberales, privatizaciones y ajustes económicos exacerbó la exclusión de amplios sectores de la población. La llegada de Hugo Chávez prometió una revolución bolivariana que priorizaría la inclusión social, la reducción de la pobreza y la participación popular. En el contexto político, podemos decir que en los años 80 y el 90 estaba el sistema político tradicional dominado por dos partidos, estos eran Acción Democrática y COPEI, que estaban en crisis ya que se les acusaba de corrupción y falta de representatividad. Chávez canalizó este descontento popular y ganó las elecciones de 1998 con el discurso antisistema y promesas de cambio radical. El presidente Chávez impulsó la reforma constitucional para crear la Constitución de 1999 hacia el modelo protagónico y participativo del pueblo. En el contexto económico conocemos que la economía venezolana dependía históricamente del petróleo, pero en los años 90 enfrentó una crisis por la caída de los precios de este crudo y la mala gestión de PDVSA. Chávez nacionalizó estos sectores estratégicos y aumentó el control estatal sobre la economía. Utilizó los ingresos petroleros para financiar los programas sociales que conocemos como misiones. Sin embargo, la dependencia del petróleo, la corrupción, el mal manejo de los recursos de PDVSA y el bloqueo y las sanciones impuestas por Estados Unidos nos llevó a que tuviésemos una crisis en el 2016, 2017, 2018, 2019, de la cual hasta estos momentos nos estamos recuperando. Los principales actores en el cambio político del país fue Hugo Chávez Frías, que era carismático y se ganó el pueblo porque los hacía sentir uno más de ellos. El presidente Nicolás Maduro, que asumió la presidencia luego del fallecimiento del presidente Hugo Chávez, y los opositores venezolanos que se han dedicado a pedir sanciones, bloqueos y se han opuesto a través de manifestaciones de desestabilizar la paz del país, como Leopoldo López, María Corina Machado y Juan Guaidó, que se juramentó en el 2019 como supuesto presidente encargado en una plaza de Chacao. Los grupos e instituciones que han tenido protagonismo durante los cambios políticos que ha experimentado el país han sido el Partido Socialista Unido de Venezuela, la Fuerza Armada Nacional, que han tenido un papel protagónico en la defensa de la soberanía nacional, y los movimientos sociales que han sido liderados por las comunidades del pueblo venezolano. Organizaciones internacionales como la OEA, la ONU, los países como Estados Unidos, que ha implementado sanciones, bloqueos sobre el Estado venezolano y han perjudicado la economía de todos y todas los venezolanos, y los países aliados como Cuba, Rusia, China, que han apoyado al presidente Nicolás Maduro y en su momento al presidente Hugo Chávez. El tipo de cambio social ha sido un cambio revolucionario. La llegada de Chávez representó un cambio abrupto en lo que se conoce como la vida político-social del país, con la promoción de un nuevo modelo basado en el socialismo del siglo XXI. El cambio estructural, a través de los cambios institucionales, se redefinió el rol del Estado y se redistribuyeron los recursos para los programas sociales y la atención integral del pueblo venezolano. El cambio gradual en los últimos años ha sido un cambio lento, debido a que el presidente Nicolás Maduro y todo el gabinete económico del país ha tenido que avanzar a pesar de las crisis económicas. Las causas del cambio, como lo decíamos al principio del video, han sido por la desigualdad social y la exclusión política en los años 90, la crisis económica y el descontento con los partidos tradicionales como COPEI y ADEI. Y las consecuencias de este cambio ha sido la reducción inicial de la pobreza y la mejora de indicadores sociales como la educación y la salud, la polarización política y social entre chavistas y opositores, crisis económica severa debido a la inflación y a la escasez que han afectado al bolsillo de los venezolanos. Los elementos de cambio rápido, la anomía y la disolución social
ha sido por la implementación de políticas radicales en los años de Chávez, que generó transformaciones aceleradas y la estructura política social. La anomía, que es la crisis económica, política y social bajo la presidencia de Nicolás Maduro, y la disolución social, que ha sido la polarización y la crisis que ha fragmentado la sociedad, debilitando el tejido social. Entre las implicaciones para la sociedad y la política, mayor participación de sectores históricamente excluidos, pero también un deterioro en la calidad de vida en los últimos años, y la migración que ha afectado a las familias y a las comunidades. En el ámbito político podemos ver la consolidación de un modelo de gobierno centralizado que trabaja de la mano de los más excluidos en los años 90. La polarización del país entre los que apoyan al presidente Nicolás Maduro y los que apoyan a la oposición venezolana. Y la internacionalización del conflicto, que ha sido con las sanciones y la presión diplomática que ha recibido el gobierno del presidente Nicolás Maduro. En resumen, el proceso venezolano de estos últimos 30 años ha sido un ejemplo de cambio revolucionario y estructural, con logros sociales iniciales, pero también con graves consecuencias económicas y políticas que han dejado una profunda huella en la sociedad venezolana. Ha enseñado a todos los venezolanos a reinventarnos para impulsar la economía del país. Bueno, profe, esto fue parte de lo que han sido estos 30 años en el proceso político del país. Por aquí, Eric Chávez, un abrazo.